Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Dice. Bueno, acá está el orador, Miguel. Veo que ya está el orador, pero muy bien, Buenas Miguel. tardes, ¿me oís bien? Pero Muy bien. perfecto, y te veo mejor. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy Nuevamente bien, le muy veo, bien. qué alegría. Lo mismo digo, lo mismo digo. Viviana, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, por encima de 40 grados, pero bien, aquí aguantando en cosas. Nos dan Vosotros con envidia. vosotros con frío, supongo, ¿no? Así es. Bueno, Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, aquí estamos, a ver qué tal, si se va sumando el personal, ¿no? Se está sumando la gente. Tenemos casi 45 inscriptos. Todavía Muy bien. no ingresaron todos, así que vamos a esperar unos minutitos más. Mientras tanto, le pido a todos, por favor, que se apaguen el micrófono, que prendan sus cámaras, por favor. Así no hay interferencia con el sonido, salvo el orador y el doctor Abásolo. Nos estamos acostumbrando a ser muy puntuales con el Zoom. Estamos adquiriendo un nuevo hábito. Según estoy viendo, ya llevamos 30, ¿verdad, Viviana? Ya estamos en 30, Sí. está entrando María Cubo. Esperamos un minuto más a ver si vemos a alguien Sí, más que sí, no está ingresando. hay ningún tipo de prisa. Lo tenemos acá al profesor Díaz Couselo, a Eduardo Martiré, a nuestros miembros del Instituto Sebastián Terráneo, a Claudia Somovilla, a Gabriel Presi, también a Carmen. ¿Cómo te va, Carmen? Está el doctor. Y además también a nuestros canarios, Sí. que nos vienen acompañando tantas veces aquí. Sí. Está el doctor Bermejo también, el doctor Bermejo de España. Manolo, ¿cómo te va también? Ah, muy bien. Alba Bueno. Acevedo, Raquel Vicio, está por acá. Bueno, me parece que vamos a arrancar, Ezequiel, porque no estoy viendo nada. Sí, cómo no, sí. Estoy viendo que María Cubo está tratando de ingresar, pero ya está admitida, así que ya se va a sumar. Bueno,
El doctor Abasolo ya le dio la bienvenida a unos cuantos, yo le doy la bienvenida a todos los que vienen por primera vez al instituto, y a los que ya consideramos viejos amigos del instituto, esta comunidad internacional de historiadores del derecho y de profesores de historia del derecho de tantos lugares del mundo. Hoy tenemos gente de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Colombia, del interior de Argentina, de España, por supuesto. Así que les damos la bienvenida a todos. Y ahora voy a presentar a nuestro querido orador, a nuestro amigo Miguel Pino Abad, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba, de España. Es licenciado en Derecho y doctor cum laude por la misma Universidad de Córdoba. Se ha especializado en estudios sobre historia del derecho penal, procesal e inquisición. Ha estudiado la evolución de diversas figuras delictivas, como el delito de resistencia a la justicia, los juegos de azar, la tenencia y uso de armas prohibidas, los delitos contra el orden público o el contrabando, entre otros. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad e integra varios grupos de investigación entre numerosísimas actividades y producciones académicas. Miguel, es un gusto tenerte acá. Lamentamos no poder vernos personalmente como nos hemos visto la última vez en Huelva, donde lo hemos pasado tan bien, pero bueno. Hemos pasado fenomenal. Estamos cerca, cada vez estamos más cerca todos, así que te doy el piso, y una cuestión de organización, para los que ya saben, el doctor va a exponer y probablemente cuando ya esté terminando, también se nos termine el tiempo, por lo que vamos a tratar de ingresar con el mismo link para la parte de las preguntas y los comentarios, y en el supuesto de que no podamos hacerlo, yo inmediatamente voy a generar un nuevo link, que se lo voy a mandar inmediatamente a todos los inscriptos, y vamos a volver a entrar con ese link. Pero lo más probable es que no tengamos ningún inconveniente. Así que, Miguel Pino, te doy el piso, adelante. Muy bien, pues Viviana, muchísimas gracias por tu amabilísima presentación, plagada de amistad y de cariño, como suele ser habitual en tu persona. Por supuesto, quiero agradeceros, queridos amigos, queridos colegas del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino, esta magnífica oportunidad que me brindáis de compartir estos minutos con vosotros. Ya estuve el otro día en la charla de Carmen Loza, de nuestra querida Carmen Loza, y lo cierto es que, en fin, valoro positivamente, muy positivamente, toda esta serie de charlas que estáis celebrando, porque demuestra vuestro interés por todas estas materias, y por supuesto que la distancia evidentemente no es un obstáculo para que, como tú has dicho anteriormente, nos sintamos muy, muy cerca, ¿no? Bien, en los minutos que tengo por delante, Viviana me comentó que entre 20 y 25 minutos, voy a dividir mi intervención en dos bloques claramente diferenciables. Por un lado, voy a mencionar, poner el panorama general que había sobre la corrupción en la España decimonónica, y para ello me voy a apoyar en las opiniones de autores coetáneos, por tanto, nadie mejor que ellos conocían cómo era la realidad del momento. Y en un segundo bloque me voy a referir a las medidas normativas, es decir, las distintas normas que se promulgaron a lo largo del siglo para intentar combatir esa corrupción, porque ya les adelanto que fueron medidas completamente estériles. Bien, pasando ya al primer bloque de mi intervención, puedo decirles que a finales del siglo, un escritor de nombre Lucas Mayada publicó una obra que se titulaba Los males de la patria, cuya lectura yo recomiendo. Se planteó
cuáles podían ser las causas que perjudicaban al adelanto y prosperidad de España. Decía que la principal causa era la inmoralidad pública. Sostenía que no había nación en el mundo donde con tanto descaro se saqueaban los fondos del Estado y se derrochaba la fortuna pública hasta el punto de que se había sentado el principio general de que robar al Estado no era robar. Aseguraba que diariamente se daban noticias de desaparición de caudales y otra suerte de latrocinio. Confirmó que uno de los rasgos más notables de la inmoralidad pública española era la impunidad. Se lamentaba de que aunque todos tenían noticias de miles de fraudes, malversación de caudales y estafas, nadie se atrevía a realizar una acusación concreta ni de citar un nombre propio. Y en definitiva, por muchos robos que se cometieran en España, solo iban a la cárcel los ladrones vulgares. Esto es, quienes carecían de educación. Esa honda preocupación se vino ya repitiendo a lo largo de los años previos. Sirva a este respecto como ejemplo que en 1813 el célebre Francisco Martínez Marina, cuando se cuestionó qué medidas debían adoptarse para acabar con la generalizada corrupción que azotaba a la España de su época, defendió que convendría establecer en cada pueblo un fondo en el que se depositaran todos los caudales y bienes públicos procedentes de los propios, de la venta que hubiese parecido conveniente hacer de los muebles o inmuebles, de las rentas que produjesen las propiedades dadas a foro o de la contribución que se había de imponer a todos los vecinos en virtud de la obligación que cada uno tuviera que sufragar. De este fondo, que él llamó parroquial o popular, nada se debía extraer ni para la tesorería provincial ni para la general, sino solo lo que la nación acordase ser necesario para cubrir gastos indispensables y satisfacer las obligaciones comunes del Estado y de la provincia. Lo restante se había de invertir por los ayuntamientos en pagar los sueldos de los empleados, la conservación y creación de establecimientos, obras públicas y socorrer las necesidades de los ciudadanos. Pero lo cierto es que de poco sirvieron estas recomendaciones. Décadas más tarde, concretamente en un artículo de opinión publicado el 16 de enero de 1840, se podía seguir leyendo que uno de los principales rasgos de España era el horroroso desorden, despilfarro y malversación de fondos públicos. Su autor consideraba que el hombre que ensuciaba sus manos con el dinero público, abusando del empleo que se le había confiado, merecía el desprecio de todos los ciudadanos honrados, cualquiera que fuera su opinión o matiz político. Por desgracia, proseguía este autor, en España no se había visto un solo ejemplo de castigo contra sus autores, ni siquiera una investigación seguida e imparcial de los hechos que más escandalizaron a la nación. Denunciaba que era algo palpable que quien aumentaba su peculio con los fondos del Estado estaba seguro de disfrutar impunemente del fruto de su rapiña. Finalizó aseverando que esta era la auténtica gangrena que consumía España. Su impunidad estimulaba a otros que abandonaban sus negocios o profesiones para lanzarse a vaciar el arca nacional. Las soluciones a todos estos problemas parecían claras: castigar ejemplarmente a los ladrones del dinero público e incrementar el orden en la gestión del mismo. En ese año de 1840 también se publicaba una obra del senador por las Islas Baleares, Manuel Marliani, donde insistía en la necesidad de que el sistema económico fuese lo más sencillo posible y, por tanto, menos expuesto a fraudes y malversación. Y en su opinión, con tales cambios se conseguiría que el Estado hiciese un gran ahorro y se redujese la inmoralidad de sus agentes. Puso como ejemplo el sistema de contabilidad que regía en Francia, que según él hacía imposible la malversación y el pocho. Concluía afirmando que una administración y recaudación económica y una severa contabilidad debían ser los principales cimientos de toda Hacienda. Otros destacados juristas también hicieron hincapié en esa misma idea del atentado a la moralidad pública que se producía. Así, José Vicente Caravante, que como todos sabemos fue comentarista del Código Penal de 1848, subrayó que la malversación encerraba un carácter grave de inmoralidad por la falta que se comete contra la confianza que el Estado depositó en sus autores.
Con parecidos términos, Pedro Gómez de la Serna destacó que este delito era de mucha gravedad y trascendencia, ya por los efectos que produce, ya por la inmoralidad que supone el acto de aplicar indebidamente a usos propios o ajenos lo que está destinado a otros objetos, o bien por el abuso indigno que los empleados hacen de la confianza depositada en ellos. Asimismo, podemos referirnos a Alejandro Groisart, comentarista del Código Penal de 1870, quien reconocía que el Estado necesita organizar y sostener una buena administración general. Para ello, es imprescindible dividir el poder público y delegar sus funciones, nombrar un número considerable de empleados y atribuirles derechos y obligaciones especiales. Al elegirlos, debía procurar asegurar su moralidad, inteligencia, celo, y retribuirlos bien para que pudieran vivir con decoro y atender adecuadamente a sus necesidades y las de su familia. Dicho esto, advertía Groisart que aunque se adoptasen las mayores precauciones, el abuso de poder siempre podía cometerse, lo que provocaba que se resquebrajase el vínculo de confianza previamente existente entre la administración y sus agentes. Pero era un riesgo que irremediablemente había de asumirse porque era imprescindible contar con empleados para atender los más diversos servicios públicos, que eran sufragados con los recursos recaudados, custodiados y administrados por funcionarios específicamente designados para ello. Por entonces, el propio ministro de Gracia y Justicia, de apellido La Iglesia, reconoció que la administración española no se había moralizado, sino que las defraudaciones, en lugar de disminuir, habían aumentado considerablemente, que lo único que se había conseguido había sido disparar el déficit público. En una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados dijo que se habían perdido casi 200.000 pesetas en alcance durante los últimos años. La mayoría de estos delitos fueron cometidos por administradores de renta, es decir, administradores nombrados por el Tesoro, para que fueran en teoría sus agentes y defensores, pero que lejos de eso habían cogido lo que contenían las cajas y se habían marchado al extranjero sin que las autoridades tuvieran constancia de su paradero. Prosiguió el ministro informando que en 1884 la estadística criminal consignaba 46 delitos por malversación de caudales, en 1885, 50, en 1886, 60, en 1887, 63, y en 1888 se elevaron a 90. Sí, por tanto, vemos esa línea ascendente en la comisión de este tipo de delitos. Lo cierto es que la situación de la Hacienda española, debido, entre otras razones, a los repetidos casos de malversación, no podía ser más alarmante. Las irregularidades, filtraciones o fuga de fondos plagaban las columnas de la prensa, pero de poco servía. A pesar de la escandalosa situación, muy pocos corruptos recibían castigo, aunque fuese mínimo. Sin duda, una de las causas que provocaba la impunidad de estos comportamientos delictivos habría que buscarla en los tribunales de justicia, encargados de velar por el cumplimiento de la ley, pero que se mostraban indiferentes o remisos a la hora de ejecutar su acción, de manera que aparecía enervada para perseguir a los acusados de fraude o malversación, a quienes se les definía como perfectos caballeros, incapaces de perder por nada del mundo su corrección, pero que no tenían inconveniente en meter la mano hasta el codo en la fortuna pública. Términos como ineptitud, abandono, malversación, descuido o inmoralidad singularizaron en definitiva a la administración española durante el periodo que nos ocupa. Y ciertamente, ejemplos nos faltaron. Así, el jefe político de Sevilla, que fue colocado en este destino por el ministro de la Gobernación, pese a que tenía pendiente una causa judicial por malversación cuando ejerció el mismo cargo en Logroño. Otro caso afectó al ministro de Hacienda, que benefició al contador de Málaga, pese a que éste fue acusado de un desfalco en su destino anterior cuando ejerció como comisionado de amortización. El gobierno de la época lo único que hizo en estos casos fue proteger y premiar los malos manejos de estos empleados y despreciar a la postre a los laboriosos solo por su condición política.
También merecen en este punto destacarse los procesos seguidos contra el senador Manuel López Santaella por malversación de fondos de la comisaría de Cruzada y contra el también senador Agustín Esteban Collante, quien fue ministro de Fomento, por perpetrar los delitos de estafa, defraudación y falsedad de documentos públicos con motivo de una supuesta contrata. Pese a que estos hechos investigados encajaban perfectamente en el Código Penal, el tribunal consideró que realmente no se había cometido delito de malversación porque solo era aplicable a los individuos que tenían a su cargo el manejo, administración y recaudación de fondos, lo cual era exclusivo de ciertos funcionarios como los tesoreros. Quizá ante la impunidad de casos como estos, en el proyecto de ley sobre responsabilidad ministerial de 1880, se estableció que los ministros serían responsables, entre otros motivos, cuando, sin estar autorizados por una ley, dispusieran de las propiedades del Estado y tomasen caudales o celebrasen contratos manifiestamente perjudiciales al erario público, haciendo caso omiso a las formalidades establecidas por la ley. Cuando por falta de vigilancia invirtieran más de lo necesario para conseguir el fin legalmente establecido, o cuando no tuvieran en buen estado la contabilidad de su respectivo ministerio. La pena era para todos estos casos la de suspensión de derechos políticos, salvo que el hecho constituyese un delito que por ley mereciese la imposición de una pena más clara. Y paso sin más demora ya a hablarles de las diferentes medidas normativas, que sería, como les decía anteriormente, el segundo bloque de mi intervención. La necesidad de adoptar soluciones contra este mal tan generalizado en España se manifestó por vez primera en el discurso preliminar leído en las Cortes de Cádiz, donde se estableció que correspondía a las Cortes fijar anualmente las contribuciones, mientras que su recaudación e inversión quedarían a cargo del gobierno bajo su responsabilidad. Esa preocupación quedó reflejada en el texto de la Constitución de 1812, que dedicó el artículo 350 a la Contaduría Mayor de Cuentas para el examen de todas las cuentas de caudales públicos. Años más tarde, ya durante el sexenio absolutista, la Instrucción General de Rentas de 16 de abril de 1816 previno que los tesoreros y depositarios respondieran de los caudales desde que los recibieran hasta que hiciesen los pagos o custodiasen en arca, sin admitirles ningún tipo de disculpa. De los caudales introducidos en el libro de cuentas eran responsables los mismos tesoreros y también los administradores y contadores. Si las faltas provenían de haberse hecho uso indebido, tenían que ser privados de su empleo. Además, se había de formar causa contra ellos, que podía concluir con la imposición de una pena de presidio o galera, amén del reintegro a la hacienda de todo lo que hubieran malversado. Finalizado el trienio liberal, destacó la promulgación del decreto de 3 de julio de 1824, por el que se aprobó la Instrucción General para la Dirección, Administración, Distribución y Cuenta de la Real Hacienda. Las autoridades superiores encargadas de la dirección, administración y recaudación fueron la Dirección General de Renta y la Contaduría General de Valores. Entre las competencias de la primera, es decir, de la Dirección General de Renta, se hallaban señalar las cantidades con que debían afianzar su responsabilidad los empleados que manejaban efectos o caudales de la Real Hacienda y proponer la separación de aquellos que por su criminal conducta o ineptitud dieran motivo para ello, sin perjuicio de las demás penas que merecieran por sus excesos, cuya aplicación correspondía a los tribunales de justicia. A partir de ese momento, los intendentes se convirtieron en la autoridad superior de la provincia en todo lo relativo a la administración, recaudación y resguardo de la renta de la corte. Asimismo, fueron los jueces privativos en los casos en que tuviera interés o experimentase perjuicio la Real Hacienda, y los jefes de los empleados en los negocios concernientes al desempeño de sus obligaciones. El siguiente cambio digno de mención sobre el tema que nos ocupa se produjo con la promulgación de la Real Cédula de 10 de noviembre de 1828, por la que se establecía la planta y atribuciones del Tribunal Mayor de Cuentas. A él correspondía conocer privativamente
con inhibición de todos los tribunales y juzgados del reino de las causas relativas a la presentación de cuentas, cualquiera que fuese el fuero o consideración que tuviesen las personas y corporaciones obligadas a darla, cuando no hubiese bastado las providencias gubernativas para conseguir. Agregaba dicha norma que conocía también de los delitos de falsificación de documentos, abuso de caudales o efectos de la Real Hacienda, y otros que resultasen de las cuentas y en que apareciera dolo o malversación. Finalizaba la norma apuntando que también era competente el Tribunal Mayor de Cuentas para proceder ejecutivamente contra todos los que como principales herederos o fiadores resultasen deudores de la Real Hacienda en el manejo que hubiesen tenido de sus caudales o efectos, hasta conseguir la reintegración de todo lo que correspondiese. Como vemos, la necesidad de asegurar por todos los medios posibles la buena administración de los caudales públicos y la de conservar ilesa la moralidad de los funcionarios que los manejaban, obligaron a dictar en repetidas ocasiones varias medidas preventivas. Fuera de las penas que se dictaron para castigar a quienes faltaban a la confianza en ellos depositada, se había hecho también responsable a los mismos jefes que no evitaron el mal a fin de excitar su celo, vigilancia y censura sobre los actos de sus subordinados. Otras veces se había mandado que los intendentes como jefes superiores procuraran hacer frecuentes visitas. Pero todas estas medidas no se observaron con la exactitud debida ni produjeron el fin que se había propuesto el gobierno al publicar. En este sentido, según el testimonio de la Dirección General de Renta, recogido en una circular de 14 de febrero de 1840, la administración de rentas quedó abandonada en muchas partes, hasta el punto de tolerarse el abuso que cometían muchos administradores subalternos, reservando en su poder y durante bastante tiempo valores de mucha consideración. De manera que, como decía la dirección, cuanto mayores eran los apuros y obligaciones del Tesoro, más apremiante era la necesidad de fondos para cubrir. Otro paso más, dentro del elenco de medidas para combatir la corrupción en España decimonónica, se dio con la promulgación de la ley de 25 de agosto de 1851. Por medio de ella se dio una nueva organización al Tribunal de Cuentas del Reino. Se ratificó que ejercería privativamente la autoridad superior para el examen, aprobación y fenecimiento de las cuentas de administración, recaudación y distribución de fondos, rentas y pertenencias del Estado, así como también de las relativas al manejo de las provinciales y municipales, cuyos presupuestos requerían de la aprobación real. La jurisdicción del tribunal en el examen y juicio de las cuentas alcanzaba a todos los que por ellas resultasen responsables como recaudadores, liquidadores, ordenadores, interventores y pagadores, o por cualquier otra gestión en el manejo de los fondos públicos. Los expedientes sobre cobranza de alcance descubierto eran de la competencia privativa del Tribunal de Cuentas, siguiéndolo ante el mismo o por sus delegados hasta su terminación y efectivo reintegro de los alcances. Concretamente, en el ámbito municipal, todos los ayuntamientos habían de remitir al gobierno, por conducto de los gobernadores civiles, resúmenes de sus presupuestos de gastos e ingresos definitivamente aprobados. La recaudación, administración, distribución e inversión de los fondos municipales estaba a cargo del ayuntamiento y se efectuaba por sus agentes y delegados, mientras que la ordenación de pagos correspondía al alcalde. El ayuntamiento fijaba las cuentas y después de ponerlas de manifiesto al público, las pasaba para su revisión y censura a la Junta Municipal, que emitía dictamen, teniendo en consideración los documentos justificativos y las posibles reclamaciones que hubiesen formulado los vecinos. La aprobación de las mismas, cuando los gastos no excedían de 100.000 pesetas, competía al gobernador, oída la comisión provincial. Mientras que si superaba dicha cifra, su aprobación correspondía al Tribunal de Cuentas del Reino, previo informe del gobernador y de la comisión provincial. Al hilo de todo esto, conviene subrayar que tratándose de cuentas municipales, mientras los alcaldes o quienes debían darlas no rindiesen o recayese sobre ellas una resolución competente, no podía decirse que hubiese malversación, ni pasarse el asunto a conocimiento de los tribunales de justicia. Esta exigencia legal se convirtió, sin duda,
en una permanente traba para acabar con la corrupción en muchos ayuntamientos españoles. Conviene traer a colación en este punto que en el año 1878 se publicó un libro de los oficiales de la Secretaría, sección de cuentas de la Diputación Provincial de Guadalajara, donde denunciaba el punible abandono observado para rendir las cuentas municipales, la resistencia que oponían los alcaldes y depositarios en el cumplimiento de la ley y el desprecio con que miraban las órdenes emanadas de la autoridad. Este hecho se repetía con frecuencia en muchos pueblos, que careciendo de todo recurso ante esa inmoralidad administrativa, pedían con insistencia que se obligase a los alcaldes de años anteriores a que rindiesen las cuentas, al objeto de que reintegrasen inmediatamente las arcas municipales cantidades de importancia que indebidamente retenían en su poder. Finalmente, para concluir, junto a estas trabas legales, impidieron el procesamiento de un sinfín de corruptos, habría que agregar las frecuentes conmutaciones e indultos de pena impuestas sobre esta materia, pese a que, entre otros, ya en el indulto general de 2 de septiembre de 1814, se había establecido en su artículo 3 que no gozarían del mismo los reos de crimen de lesa majestad divina o humana, alevosía, homicidio de sacerdote, falsificación de moneda, extracción de cosas prohibidas del reino, sodomía, hurto, cohecho, baratería, rapto, espía e infidencia, y, en lo que ahora nos ha ocupado, malversación de la Real Hacienda. Pues nada más, y muchísimas gracias por la paciencia que han tenido conmigo y por escucharme. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Es un tema súper interesante y obviamente muy actual. Sí. Yo diría que cerremos y volvamos a entrar para no cortar las preguntas y los comentarios. Así que yo cierro esta reunión y volvemos a entrar con el mismo link. Si hay algún problema, hacemos un link nuevo y yo se los mando. ¿Ok? Así que quédense por acá, que los vuelvo a admitir. Bueno, nos vemos en unos minutos, lo que me lleve ingresar a todos.